actividad de física mecánica y laboratorio fue elaborada por Verónica Grisales, Jennifer Cabrera y Santiago Díaz. La introducción de este proyecto es que en base a los temas vistos en la asignatura de física mecánica se elabora un mapa conceptual el cual permitirá visualizar y profundizar cada uno de estos. Además, se realizó una infografía sobre un tema seleccionado con su respectivo experimento. Los objetivos de este experimento son los siguientes. Primero, identificar los conceptos principales de la física mecánica organizándolos en un mapa conceptual. Segundo, seleccionar un tema visto y desarrollar una infografía haciendo la explicación de este. Tercero, realizar un experimento acerca del tema escogido en la infografía. Cuarto, desarrollar el ejercicio del experimento escogido con su respectiva solución. Con base en los temas vistos en la materia de física mecánica y laboratorio, se elaboró un mapa conceptual, el cual está dividido en dos partes con sus temas principales y los subtemas de cada tema. El primero es cantidades físicas, que son una propiedad o característica de un sistema que puede ser medido o calculado mediante un valor numérico acompañado de una unidad de medida. El primer subtema es el sistema de unidades de medidas, que son aquellas medidas que nos permiten medir magnitudes de longitud, tiempo, fuerza, masa. Estas se componen de unidades básicas y derivadas las cuales nos permiten entender el proceso de la medición. El segundo subtema es el sistema internacional de medidas. Este es un sistema el cual está constituido por 7 unidades básicas que son el metro, el kilogramo, el segundo, el kelvin, el ampere, el mol y la candela. Estas unidades nos permiten calibrar los instrumentos de medida para las mediciones que sean necesarias. El tercero es el sistema inglés de medidas. Este se encuentra dividido en medidas de longitud, peso y volumen. Las medidas de longitud del sistema inglés son la milla, la yarda, el pie y la pulgada. Por otro lado, las medidas de peso son la libra y la onza, mientras que para las medidas del volumen son el galón, la onza líquida y el cuarto. El cuarto subtema es el factor de conversión. Este es una herramienta matemática utilizada para el cambio de unidades de la misma magnitud. Estas nos permiten calcular equivalencias entre los múltiplos y submúltiplos de una unidad de medida específica. El siguiente subtema es la medida del tiempo. Esta es una magnitud física que permite medir la duración y la secuencia en la que ocurren diferentes eventos. Estas se miden en segundos, minutos, horas, días, semanas, meses o años. El siguiente subtema es la notación científica. Esta es utilizada para expresar cantidades muy grandes o muy pequeñas utilizando la potencia de base 10 para poder representarlas. El siguiente subtema es el método científico. Este es usado para investigar diferentes fenómenos, obtener nuevos conocimientos o aumentarlos. Este se basa en la observación, la formulación de preguntas, la elaboración de hipótesis, la experimentación y la obtención de conclusiones. El siguiente tema principal es vectores, que son una cantidad matemática que tiene una magnitud y dirección. Esta se representa mediante una flecha donde la longitud indica la magnitud y dirección de la flecha. Esta señala la dirección del vector. Los vectores se usan para poder describir fenómenos físicos como la fuerza y la velocidad. El primer subtema es magnitudes escalares, que son las que nos permiten describir un valor numérico y una unidad de medida en cualquier sistema de referencia. El siguiente subtema es magnitudes vectoriales, que son las que nos permiten representar con un único número invariable a partir de 3 elementos, un valor numérico, una dirección y un sentido. El siguiente subtema es el módulo de un vector, que es la medida de la longitud o magnitud de un valor numérico que indica cuánto mide el vector sin importar su dirección. El siguiente subtema es el sistema de referencia, que es un conjunto de coordenadas que se utiliza para describir la posición y el movimiento de objetos en el espacio y el tiempo. El siguiente subtema es operación
con vectores, que son los procedimientos matemáticos que nos permiten combinar vectores para obtener nuevos vectores o magnitudes. El siguiente tema principal es la cinemática de movimiento en una dimensión, que es la encargada de estudiar el movimiento de los objetos a lo largo de una línea recta, considerando parámetros como la posición, la velocidad y la aceleración. El primer subtema es movimiento rectilíneo uniforme, que es en donde un objeto se desplaza en línea recta en una sola dirección, recorriendo distancias iguales en un mismo intervalo de tiempo, manteniendo en todo su movimiento una velocidad constante sin aceleración. El siguiente subtema es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es donde un objeto se desplaza en línea recta con una aceleración constante, pero la velocidad no es necesariamente constante porque existe una aceleración. El siguiente subtema es caída libre y lanzamiento vertical. La caída libre es un tipo de movimiento en el que se desplaza únicamente bajo la influencia de la gravedad sin resistencia al aire. Parte del reposo, su aceleración es constante, igual a la aceleración gravitatoria. El lanzamiento vertical es un movimiento en el que un objeto se lanza hacia arriba o hacia abajo en línea recta bajo la influencia de la gravedad. Al lanzarlo hacia arriba, el objeto pierde velocidad hasta detenerse y luego cae en caída libre. El siguiente tema principal es la cinemática de movimiento en dos dimensiones. La cinemática de movimiento en dos dimensiones estudia el movimiento de objetos en un plano, considerando desplazamientos en dos direcciones, generalmente en los ejes X y Y. El primer subtema es el lanzamiento horizontal, que es un tipo de movimiento en el que un objeto se proyecta horizontalmente desde cierta altura, mientras que la única fuerza que actúa sobre él es la gravedad. El siguiente subtema es el movimiento parabólico, que es un tipo de movimiento donde un objeto coge una trayectoria curva con forma de parábola. Esto ocurre cuando el objeto es lanzado con una velocidad inicial que tiene componentes tanto horizontales como componentes verticales. El siguiente subtema es fuerza e interacciones. La fuerza es una magnitud física que describe la interacción entre los objetos y puede cambiar el estado de movimiento o la forma de un objeto, y estas se miden en newtons. Las interacciones son aquellas que provocan cambios en otros cuerpos, haciendo que la posición cambie con la trayectoria, la velocidad y la aceleración. El siguiente subtema es fuerzas conservativas, que son aquellas fuerzas donde la energía mecánica total suma, es la suma de la energía cinética y la energía potencial. Esta se conserva en el sistema. El trabajo realizado por una fuerza conservativa no depende de la trayectoria, sino solo del punto inicial y del punto final. El siguiente subtema es las fuerzas no conservativas, que son fuerzas que desvanecen la energía como el calor o la fricción, y la energía mecánica total no se conserva. El trabajo realizado por esas fuerzas depende de la trayectoria seguida. La física mecánica es una rama fascinante que estudia el movimiento y el reposo de los cuerpos, así como las fuerzas que lo causan. En las físicas mecánicas podemos encontrar las fuerzas dinámicas y estáticas. Esta está compuesta por cuerpos en movimientos, cuerpos en reposo, trabajo de fuerza, diagrama de cuerpo libre, leyes de Newton, fuerzas gravitatorias y fuerzas elásticas. Todos estos conceptos están interrelacionados y nos permiten describir y predecir el comportamiento de los objetos en el universo. En esta también, en esta física mecánica también podemos encontrar las colisiones, que están compuestas por choques inelásticos, choques elásticos, choques, conservación del momento lineal y momento lineal e impulso. Estas, estas nos permiten comprender cómo se transfiere el movimiento
y la energía a través de objetos que interactúan, lo cual es fundamental en diversas áreas de la física y la ingeniería. También podemos encontrar trabajos, potencia y energía. En estas están trabajo, potencia, energía, energía cinética, energía potencial, elástica, energía potencial gravitatoria y energía mecánica. Estos conceptos están estrechamente relacionados y nos permiten analizar y comprender una amplia variedad de fenómenos físicos, desde el movimiento de los planetas hasta el funcionamiento de las máquinas. También podemos encontrar en física mecánica sistemas de partículas cuerpo rígido. Esta está compuesta por descripción de sistemas de partículas, centro de masas, fuerzas interiores y exteriores, también cuerpo rígido, equilibrio, torque, traslación y rotación de un cuerpo rígido. Tanto los sistemas de partículas como los cuerpos rígidos son herramientas fundamentales en la mecánica clásica para describir y analizar el movimiento de los objetos. Bueno, esta infografía trata entonces sobre la mecánica clásica, sobre las tres leyes de Newton, en la cual entonces, como tenemos conocimiento, eh, esas leyes fueron formuladas por el físico matemático inglés Isaac Newton, las cuales entonces nos describen el comportamiento de los cuerpos. Estas a su vez explican cómo interactúan las fuerzas con los objetos y forman base de la mecánica clásica. Una de sus principales leyes, la ley número 1, nos habla sobre la ley de la inercia, donde la ley de la inercia nos indica que un objeto en reposo permanecerá en reposo y un objeto en movimiento continuará en movimiento a una velocidad constante, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Un claro ejemplo entonces de esa primera ley podemos decir directamente un péndulo que se encuentra en reposo. En ese momento, cuando se ejerce una fuerza sobre él, ésta empujará las demás al mismo tiempo. También otro claro ejemplo sobre esta ley de inercia lo podemos asociar directamente sobre elementos que a su vez tenemos en la vida cotidiana. Uno de ellos puede ser también, en este caso, los relojes mecánicos que tenemos en muchos de nuestros hogares, que visualizamos que muchos de ellos tienen este péndulo que se mueve de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, cada vez que se ejerce esta fuerza. E incluso esas herramientas nos ayudan mucho a llevar un conteo en ocasiones de cuánto tiempo se puede demorar el péndulo cuando se ejerce ese movimiento. Nuestra segunda ley va enfocada entonces a la ley de la fuerza y la aceleración. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. La fórmula que nos determina entonces el resultado de la fuerza es igual a la masa por la aceleración. En esta oportunidad tenemos un video en el cual nos indica que si empujamos un carrito del supermercado, su aceleración depende de la fuerza que se aplica y de su masa. Ejemplo, llegamos al supermercado, estamos aplicando nuestras compras que necesitamos en el momento, pero cuando tomamos el carrito del supermercado, pues al moverlo va a ser de manera más sencilla porque está vacío, no contiene ningún objeto.
pero a medida que vamos agregando elementos, objetos o productos que estamos seleccionando, pues el carrito va a pesar un poquito más y no se nos va a dificultar en moverlo. Nuestra tercera ley habla entonces sobre la ley de acción y reacción y nos indica que por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Ejemplo de ello lo podemos comparar entonces al estar nadando en una piscina. Buscamos una pared y nos empujamos para obtener ¿qué? Un impulso. Este es un ejemplo también muy claro de ello. Gran parte entonces de estos ejemplos son muy aplicados en nuestra vida cotidiana. No solamente tiene que ser una ley de la inercia o una ley de la fuerza o una ley de la acción y la reacción. Estas leyes de Newton son fundamentales para entender el movimiento y la dinámica que estos tienen en nuestro entorno. Que es objeto. Este experimento se hará con un recipiente, una cama elástica y una canica. Este experimento se hará con base a la tercera ley de Newton. Toda acción tiene una reacción. En este caso, al yo lanzar la canica hacia el globo, el aire del globo está ejerciendo una fuerza hacia abajo sobre el recipiente. O sea, al yo lanzar la canica, se ejerce una fuerza hacia abajo. En este caso, la reacción que tendría sería que el recipiente a su vez ejerce una fuerza igual y opuesta hacia abajo sobre el globo. Esta fuerza hacia arriba es transmitida al objeto que está sobre el recipiente. En este caso sería la canica, que es la que está ejerciendo esta fuerza. Bueno, sobre este ejercicio que vamos a mencionar a continuación, vamos a hablar sobre la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia, la cual entonces nos dice que tenemos sobre el piso una caja de 50 kilogramos. Recordemos que la ley de la inercia nos indica entonces que todo objeto tiende a mantener su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza actúe sobre él. ¿Cuáles son entonces las variables que vamos a encontrar aquí? Entonces vamos a hablar sobre las variables que tenemos como tal. Entonces aquí vamos a definir nuestras variables. Variables para determinar cuál es esa fuerza que se ejerce entonces como tal, como se está solicitando allí. Las variables que tenemos es n. N en este caso, ¿qué nos va a representar? Entonces, n nos dice que esto va a ser igual a nuestra incógnita que es x. X va a ser entonces nuestra incógnita. Aquí tenemos x que es nuestra incógnita. Muy bien. Tenemos que hay una masa donde esta masa directamente nos dice que se va a tomar en relación a 50 kilogramos. Muy bien. Vamos a dejar esto aquí organizadito, lo vamos a dejar con un formato pues personalizado. Por acá vamos a crearle ya directamente pues nuestro formato para que nos quede bien bonito en esta ocasión. Vamos aquí, 50 kilogramos. 50 entonces kilogramos para dejar. Muy bien. ¿Qué nos dice entonces en este caso la formulación que directamente debemos de tener presente? Resulta que en esta oportunidad vamos a implementar, nos dicen que fuerza es igual a la suma de todas las fuerzas, o es decir, cuando un objeto está en reposo, o sea que esto va a ser a la sumatoria de sus fuerzas. Entonces aquí vamos a decirle, lo voy a dejar aquí cerrado, por acá lo voy a dejar bonito,
o para darle una mejor presentación. Aquí pues vamos a dejarlo acá así. Y aquí pues le voy a decir a qué va a ser igual la sumatoria de todas las fuerzas. Entonces nos dicen que la sumatoria de todas las fuerzas, como ya lo había dicho, es igual a cero cuando está en reposo. En este caso, nuestra caja se encuentra en reposo. Entonces tenemos el primer concepto que nos dice que la caja está directamente entonces sobre reposo. Pero resulta que aquí nos dice directamente que esto se encuentra en un diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué hablamos de un diagrama de cuerpo libre? Aquí pues voy a tomarme nuevamente este objeto, lo voy a reducir un poquito más y vamos a hablar sobre este diagrama. Entonces, como tenemos acá de nuevamente nuestra caja, resulta que esto se trabaja al igual que en un plano cartesiano. En el plano cartesiano, a nosotros nos dicen que tenemos una fuerza, que es la fuerza de acuerdo a la gravedad, y en este caso, esa fuerza inicial, vamos a ver aquí esta flechita, que es la que me va a representar lo que estamos mencionando actualmente, y tenemos que aquí, esta fuerza va a ser igual a una fuerza de Y. Aquí, fuerza entonces de Y. Donde esta fuerza de Y es igual entonces a ¿quién? A cero. Pero nos indica que para establecer ya directamente nuestro valor directamente sobre la masa, teniendo en cuenta la gravedad, entonces nos dice que ya el concepto directamente para establecer, por aquí me voy a agregar otra formita, nuestra relación del dato, a ver, este objeto, vamos aquí, a ver si aquí lo puedo llevar, nos dicen que este ya va a ser igual a una masa por la gravedad. O sea, necesitamos saber cuánto en fuerza en newtons vamos a implementar. Entonces aquí diríamos que cuando tenemos esta caja en reposo, esto lo haríamos igual a lo que tenemos en una masa por la gravedad. Aquí, este por chiquito, bueno, por la gravedad, por la gravedad. O sea que en sí, ¿cuál va a ser el concepto que debo de tener presente? Ya sabemos que la fuerza sobre Y es igual a cero porque lo tenemos en ¿qué? En reposo. Nuestro objeto de esta caja que pesa 50 kilogramos se encuentra entonces en reposo. Entonces ya nos dice que para determinar este valor lo haríamos entonces así, teniendo presente que para ello nos dicen ya lo siguiente. Nos dice que para determinar la fuerza en newtons, la fuerza en newtons va a ser igual entonces ¿a quién? A la masa por la gravedad. Masa por gravedad. Entonces aquí, esta masa por gravedad va a ser igual. ¿Va a ser igual a quién? A los 50 kilogramos que tenemos relacionados, que son entonces el dato que hemos relacionado sobre esa celda B15, multiplicada por el valor del 9,8. ¿Por qué 9,8? Porque es el valor directamente que vamos a establecer sobre la fuerza en newtons que ejerce esa caja en reposo, que la tenemos ahí. Muy bien. ¿Y a cuánto va a ser igual entonces a esto? Esto nos dice que esto es igual a 490 newtons. Entonces aquí tenemos que la fuerza que se ejerce es directamente 490. Muy bien. Espero entonces que el ejercicio sea fácil de comprender, de acuerdo pues a lo que habíamos hablado sobre la ley de la inercia, donde indicamos que eh, la caja se encuentra directamente ¿qué? En reposo. Muchas gracias. Y voy a dejar por acá de nuevo entonces una flechita por aquí donde indico el resultado de esta fórmula. Voy a dejarlo por acá bien bonito.
que se pueda tener como fundamento. Vamos a agregar otra flechita para decirle que ese es el resultado. Espérenme un momentico. Insertar ilustraciones. Este es el resultado que tenemos acá. 490 newtons. Muy bien, gracias. Lo que podemos concluir de esta actividad es que, primero, según lo visto en la asignatura de física mecánica, podemos evidenciar que estos temas nos permitieron entender y explicar gran parte de las interacciones que ocurren en nuestro entorno. Segundo, teniendo en cuenta el experimento, siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre otro, este segundo objeto ejerce una fuerza igual en magnitud opuesta en dirección sobre el primero, es decir, las fuerzas siempre vienen en pares. Tercero, las leyes de Newton proporcionan un marco fundamental para comprender cómo los objetos se mueven e interactúan en el mundo físico, explicando desde la inercia y el movimiento bajo la influencia de las fuerzas hasta la relación entre acción y reacción, aplicándose tanto a fenómenos cotidianos como a sistemas complejos, como se observa al frenar un vehículo bruscamente, donde ejerce una fuerza externa al mover al conductor y ocupantes, entre otros más, lo que las convierte en principios esenciales para la ciencia y las tecnologías modernas.